Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es tu programa Mujeres Determinadas. Mi nombre es Verónica Fuentes. Lisa Aguirre. Estamos aquí nuevamente por la gracia y el favor de Dios, que nos ha inquietado hablar de un tema un poquito delicado. Quizás no todo el mundo le guste escuchar hablar de qué es la muerte. Más en estos tiempos tan difíciles que muchos de nosotros hemos perdido un familiar, un ser querido, un conocido, ¿verdad? Es bien difícil hablar de este tema de la muerte. Muchos pensamos que nunca nos va a llegar ese día, ¿verdad? Todo el mundo tiene un acta de nacimiento donde sabe su fecha, el día y la hora en que nació, pero ninguno de nosotros podemos llegar a saber qué día vamos a morir. Y es bien difícil cuando ese tiempo llega para otros, ¿verdad? Porque los que se van, pues ya partieron, ya cumplieron su carrera, ya terminaron su carrera, y los que nos quedamos aquí somos quizás los que más nos dolemos, sufrimos la tristeza y el dolor de la pérdida de ese ser querido. Pero quiero comenzar este programa definiendo un poquito qué es muerte, qué es la muerte. La verdad que el diccionario no nos explica muy claramente, pues todo el mundo puede decir, pues la muerte es la muerte, ¿verdad? Una fecha de expiración. Fecha de expiración. Pero lo que el diccionario nos explica como muerte es la cesación de la vida, o sea, el cesar de la vida. En otras palabras, es cuando la vida termina. Eso es lo que se define que es la muerte. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia habla sobre el ser humano y la vida. Para eso necesito que me ayudes en Hebreos 9. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Sí, nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Así es. Está estipulado que todo ser humano tiene una vida. No somos gatos, como por ahí dice que tiene 7 vidas, 9 vidas. Es solamente una vida y después de ahí el juicio. Está establecido por Dios que el hombre vive, muere una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Entonces, ya cuando una persona muere, ¿a dónde va? Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de responder, no por lo que yo pienso, por lo que tú pienses, sino por lo que la Biblia nos dice. Y muy interesantemente, yo creo que Jesús sabía que eso era una incógnita para todo ser humano, porque él vino con una historia muy interesante, la historia del rico y de Lázaro. Yo creo que mucha gente ha escuchado lo que es esa historia interesante por los detalles que Jesús menciona. Un hombre rico que vivía elocuentemente y Lázaro, un hombre pobre. Sucedió que murieron ambos. Dice la escritura que el rico fue sepultado, pero que Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Wow, maravilloso. Sí. Y también cuenta la historia de que el rico estaba en un lugar que se llamaba el Hades y que alzó su mirada y miró al padre Abraham con Lázaro y le dijo, manda a Lázaro a que moje su dedo y toque mi lengua porque estoy en un lugar de sufrimiento. No, y aparte en un lugar caliente porque le está pidiendo agua. Está sufriendo. Sí, está padeciendo ahí. Entonces vemos aquí la palabra Hades como un lugar de sufrimiento. Interesante saber que todos nosotros, cuando conocemos de Cristo, su palabra nos promete un lugar de reposo, pero no es lo mismo para todas aquellas personas que han vivido apartadas de Dios. Exacto. Así que no podemos decir que la vida que llevó una persona buscando de Dios, tratando de tener una vida que honraba a Dios, puede ser el mismo lugar de una persona que nunca, jamás se arrepintió y no quiso saber nada de las cosas de Dios. Que no aceptó en su corazón a Cristo Jesús como su Salvador. Exactamente. Para Dios, una persona que muere en Cristo es considerado no muerte. Muy curiosamente lo llaman como que está reposando. Pero una persona
que muere sin Dios, sin Cristo, es considerado no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual también. No son considerados igual. Para Dios no es lo mismo aquel que está en Cristo que aquel que no está en Cristo, encontraron muerte, terminaron su vida. Y para eso necesito también que me ayudes, porque en la Biblia vamos a encontrar el término Seol más ocasional, más repetidamente en el libro del Antiguo Testamento. Pero Seol es lo mismo que en el Hades, y eso lo encontramos el Hades en el Nuevo Testamento. Y para que podamos ser un poquito más específicos, nos vamos a encontrar un mismo lugar mencionado de maneras diferentes. Vuelvo y repito: Seol, Hades, infierno y abismo es básicamente lo mismo. Simplemente que he interpretado de diferentes formas. Por lenguajes utilizados de manera diferente. El Seol es conocido como Hades o infierno, ¿verdad? Porque Seol es una palabra hebrea que traducido al griego fue mencionado como Hades, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aunque son dos palabras totalmente diferentes, están hablando de lo mismo. Exacto. Seol, Hades, Seol en hebreo, Hades en el lenguaje griego. Vamos a ver unas escrituras que hablan sobre esto utilizando la palabra Seol. Acompáñame a leer 1 Samuel 2:6. Y dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Está muy claro esta escritura, ¿verdad? Él es el que en sus manos está nuestra vida. Él dice: aquí estás ahorita, y ya cuando sea tu tiempo, Él determina. Exacto. Él determina hasta dónde todos tenemos, como mencionaste al principio, una fecha de caducidad. Tenemos una fecha ya estipulada por Dios. Cómo vivimos nuestra vida, eso depende de nosotros, pero hasta dónde nosotros vivimos, eso está en control de parte de Dios. Nuestra vida y la muerte está en manos de Dios, porque la Escritura así lo dice. Pues también tenemos que entender que Dios es el dueño y señor de todo. O sea, no hay nada en este mundo que no sea Él y su soberanía. Entonces, si Él hizo todo y es dueño de todo, obviamente va a ser dueño de nuestra vida y del día y el momento en que morimos. Y mire, muy interesante, porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿será que Dios es malo y nos quita la vida? Pero fíjese lo que dice Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al soberano. Entonces, ¿quién es el que tiene la decisión de acelerar ir a la muerte? Pues básicamente creo que somos nosotros, ¿verdad? Dios nos dio libre albedrío. Él nos creó, nos trajo a este mundo para un propósito. Y nos dan las oportunidades varias oportunidades que tenemos, porque hay mucha gente que dice: es que debí de haber muerto aquí, pasó esto, pasó lo otro, pero nunca entendemos que son oportunidades que Dios nos da. Y entonces no comprendemos que viene esta otra parte, que es parte de la vida, que es la muerte. Así es. ¿Qué es lo que nos dice Salmos 9:17? Los malos serán trasladados al solero, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así es, la Biblia es bien clara y bien específica para quién es este lugar, Seol o Hades. Hades es como lo menciona en la historia Jesús sobre el rico y Lázaro, un lugar de tormento. Y la Biblia menciona muy claramente, es para los malos, para todos aquellos que se olvidan de Dios. Exacto. Pero también puede haber un momento en que al final nos arrepentamos, ¿verdad? Eso solamente ya quedaría entre nosotros y Dios. Pero la palabra es muy clara. Si nosotros caminamos por la senda que Él nos ha dado, vamos a llegar con Él. Pero si nos desviamos, el camino ya será diferente. El camino será diferente y el lugar a donde lleguemos va a ser diferente, porque no va a ser que Él escogió para nosotros. Tenemos ahora unas escrituras
que mencionan la palabra Hades en el libro de Lucas. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, nos dice en el 10:15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Así es. Otra palabra con que se conoce el Seol o Hades es el infierno. Es exactamente lo mismo. Y para esto vamos a ver en la escritura de Mateo 10:28, ¿qué es lo que nos dice? Y no temáis a los que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es. En esta escritura Dios está diciendo que el alma no se puede destruir. El alma de aquellos que han seguido los mandamientos, los estatutos de Dios, han tenido la fe en Jesucristo, su alma no muere, su alma reposa. Pero no es lo mismo para aquellos que han muerto sin Dios, que han muerto sin Jesucristo. Esa alma es considerada que está muerta, y no solamente su alma, sino también su cuerpo. A pasar de la vida a la muerte, su cuerpo físico es considerado muerto, así también su alma. Y voy a mencionar, por ejemplo, ¿qué es eso de morir espiritualmente o el alma esté muerta? Vemos que a Adán se le dijo, no comerás de este fruto, porque ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió de que él comió y no murió. No murió físicamente, sino espiritualmente. Exactamente. Porque de ahí, por ese pecado de desobediencia, hubo una separación con Dios. Exacto. Y toda aquella persona que está separada de Dios está muerta espiritualmente. Entonces la palabra de Dios dice, el pecado es muerte, básicamente. Así es. Alguna vez escuché a una persona decir, yo no sé dónde esté mi mamá o mi papá ahora que murieron. Lo único que yo sé es que donde quiera que ellos se encuentren, yo quiero estar con ellos. Y esto es un pensamiento, o estas palabras fueron algo así como que algo emocional que se dijeron sin pensar, porque ninguno de nosotros pudiera desear ir al infierno porque ahí está un ser querido. Sí, no creo que nadie quiera. Y quizás la gente tenga el mal concepto que aunque esté en el infierno, su familiar, ahí van a tener comunión, ahí van a tener compañerismo, ahí van a tener unos tiempos agradables por ser familia, aún estando en el infierno. Y esto es un grandísimo error. Exacto. Porque claramente Jesucristo en la historia del rico y el Lázaro, el rico decía, continuando con la historia, Padre Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que testifique y no vengan a este lugar de tormento. Aún el rico deseaba que su familia tuviera conocimiento del infierno para que no llegaran ahí, porque es un lugar de tormento. Así que yo creo que ese pensamiento que nos lleva por la emoción o el sentimiento de decir quiero estar con mis padres, no importa dónde estén, debemos de conocer estas cosas. Pues yo creo que es eso, ¿no? La falta de conocimiento, porque cuando mi mamá murió tal vez no lo dije con esas palabras, pero yo decía yo quiero estar con ella sin saber realmente dónde estaba. Gracias a Dios, en oración Dios me mostró dónde estaba ella y yo dije, bueno, sí quiero estar con ella porque voy a estar con mi Señor. Amén. Y eso es básicamente la razón de este programa. Exacto. Que nosotros entendamos que nuestro anhelo primordial tiene que ser que cuando partamos de esta vida estemos delante de la presencia de Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Pablo lo dijo de esta manera, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Quiere decir, mientras estoy aquí en la tierra, voy a hacer la obra de Dios, pero cuando parta, ya gané.
Ya puedo cantar victoria, ya terminé mi carrera, ya voy a ser galardonado porque voy a estar delante de la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra mentalidad, esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo. Decir, cuando yo parte de aquí, quiero asegurarme ir delante de la presencia de Dios. Y también puede ser ganancia de que voy a estar con mi Señor. Imagínense qué maravilloso es estar en la presencia de Dios todos los días, a cada momento y a cada instante, literalmente, ¿no? O sea, qué maravilloso es estar así, ¿no? Porque podemos estar así, eso no nos impide en este momento, pero estamos en un mundo donde estamos llenos de otras cosas que nos impiden ese tipo de oración. Así es. Vamos a leer una escritura más. Y aquí vamos a encontrar la palabra infierno. En esta escritura que se encuentra en Marcos 9, 47 al 48, ¿qué es lo que dice? Dice, y tu ojo te fue ocasionado de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Seol, Hades, infierno, es un lugar de tormento donde el gusano de ellos no muere. Es un cuerpo totalmente consumido, muerto, engusanado y que se siguen produciendo gusanos. Hay una escritura en Isaías que dice que cama de gusanos y cobertura de gusanos. Este lugar de tormento. Y es el gusano que nunca muere, que está siendo atormentado y no puede morir. Deseará morirse en una manera literal, como diciendo ya voy a estar muerto y no sentir nada, pero no va a ser así. Es un tormento por la eternidad. Es algo de pensar. Exactamente. Pero bueno, conocemos que las personas mueren y hay dos destinos. No hay una tercera opción. Solamente hay dos destinos. O se va al Hades o infierno o se va al paraíso. Vamos a encontrar unas escrituras que nos hablan del paraíso. Lucas 23, del 42 al 43 nos dice: la primera vez que se menciona la palabra paraíso es cuando Jesús es reconciliado con el ladrón como Señor, diciendo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos esta parte de Jesucristo en la cruz. Y había dos ladrones al lado de Jesús. Uno lo injuriaba y lo retaba y lo decía, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Mas el otro ladrón no hacía lo mismo. El otro ladrón decía, ¿no te das cuenta que este hombre no ha hecho nada malo? Nosotros merecemos este castigo, pero él, ¿qué mal ha hecho? Y volteándose el ladrón a mirar a Jesús, le dijo, Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Él estaba teniendo una actitud de reconocer a Jesús, porque le dijo, cuando vengas a tu reino, como diciéndole, Señor. Y le dijo, acuérdate de mí. Estaba diciendo con sus actitudes y sus palabras de consideración que él estaba arrepentido, que él no estaba teniendo la misma actitud que el otro ladrón. Estaba reconociendo la autoridad, estaba reconociendo el poder. Estaba reconociendo a Jesús en ese momento. Exacto. Pero con mucha humildad. Con mucha humildad tan solo le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús contestó, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. He aquí la primera vez que aparece la palabra paraíso. Ya cuando Jesús, con su sacrificio en la cruz, viene y nos lava de todo pecado y nos da acceso a ese paraíso que está en el cielo. Y también nos está indicando en ese momento, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos y le buscamos realmente de corazón,
puede haber un cambio en nuestra muerte. En vez de morir definitivamente y estar en el infierno, bueno, de llegar al cielo y vivir con Él eternamente. Amén. El deseo de Dios es de que nosotros todos seamos salvos, porque muchas veces podemos pensar, bueno, ¿a qué se debe de que algunas personas pueden ir al infierno? ¿O a qué se debe de que otras personas puedan llegar al paraíso? Todos tenemos la misma oportunidad. Exacto. Porque su palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Esa es la promesa de salvación y dice que es para el mundo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él no tiene gente privilegiada o consentida. Él cuando entregó a su Hijo en sacrificio en la cruz, lo hizo pensando en la humanidad completa. Exacto. En la humanidad completa. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la marca nuestra fe en aquel y único que nos puede salvar, Jesús. Exacto. Y nuestro caminar en el Señor. Porque si nosotros decimos que creemos en Jesús, entonces eso nos llama a nosotros a ser imitadores de Jesús. Sí. Que nuestras palabras sean en acción. Exactamente. Que no solamente digamos yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero mis obras estén negando a Dios. Exacto. Tenemos que concordar lo que nosotros hablamos, que vaya con lo que Él está expresándonos en su palabra. Muchas veces decimos, si yo amo a Dios y voy a hacer todo lo que Él me dice, pero tenemos pleito con mi hermano. Entonces tenemos que alinear nuestras acciones con lo que nosotros declaramos con nuestra boca para que vayan de acuerdo con lo que Dios representa, que es pues todo lo bueno. Todo lo bueno, toda buena conducta, toda buena acción. No solamente las acciones, los pensamientos, las palabras. Exacto. Todo eso tiene que ser alineado a Jesús. Hay unas escrituras muy interesantes en 2 de Pedro. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, en 2 de Pedro nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Okay. ¿Y versículo 9? El versículo 9 nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne anden en concupiscencia e inmundicia y desprecien el señorío, atrevidos y contumaces, o sea, la palabra rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores. Así es. Vemos que en esta palabra de 2 de Pedro habla de los ángeles que se rebelaron. Y Dios los mandó a cárceles. Vemos también que en los tiempos de Noé había mucha maldad en la tierra. Y sobre los únicos que Dios tuvo consideración de salvar, porque eran personas que llevaban una vida ejemplar, fue de Noé y su familia, ¿verdad? Y vemos tras la historia de la Biblia cómo Dios ha desatado su furia, como fue en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que también a través de fuego y azufre destruyó estas dos ciudades y únicamente rescató a Lot, que era una persona que constantemente estaba en la búsqueda de Dios, y también salvó su familia. Pero todos aquellos que tienen una actitud rebelde, que tienen actitudes pecaminosas, sus obras hablan de lo malo que hay en su corazón, para ellos no hay piedad ni compasión. Para ellos es un juicio. Ahora, podemos nosotros pensar, ¿será que mi familiar está en el cielo? ¿O será que mi familiar está en el infierno? Yo no lo puedo responder.
Eso es algo ya entre la persona que murió y Dios. Yo lo único que sé es que no toda aquella persona que parece buena y haya hecho buenas obras, podemos decir seguramente está en el cielo. Ni tampoco podemos juzgar y decir, aquel que ha sido malo, seguramente está en el infierno. Exacto. ¿Por qué? Vemos el caso del ladrón en la cruz. Se arrepintió a último momento. Exacto. Y llegó al paraíso. ¿Por qué estaba en la cruz? Estaba pagando las consecuencias de todas sus malas obras a través de la ejecución en la cruz, muerte en cruz. Así que nosotros debemos de saber una sola cosa. La única manera de que nosotros podamos ser salvos es reconociendo a Jesús. Exacto. Pero no solamente reconociéndolo, porque tenemos una vida que estamos llevando en este mundo. Sabemos que este mundo es temporal, en un momento se va a acabar. Tenemos también que llevar una conducta que refleje que no solamente lo aceptamos, sino que seguimos sus mandatos. Así es, así que no importa, no necesitamos más que nada, no necesitamos preocuparnos dónde están nuestros seres queridos, bien o mal, ellos ya acabaron su carrera. Exacto. Los que estamos en oportunidad de cambiar nuestro destino para bien, somos los que estamos vivos. Exacto. Nosotros podemos poner a concientizar y ponernos a pensar, ¿está mi vida conduciéndose de una manera en que cuando yo muera, porque algún día vamos a morir, mi destino final sea delante de Dios? ¿O estoy haciendo obras y conductas y alejada de Dios, y el día que muera, ¿a dónde va a parar mi alma? Existen personas que dicen, pero ¿quién dice que el infierno es real? Y yo una vez, inspirada de alguna manera, contesté, puedes llevar tu vida como tú quieres, pensando que no hay infierno. Y si cuando mueres te das cuenta que no existió el infierno, la hiciste. Pero ¿y qué? Si llevas tu vida así y al morir despiertas en el infierno, ya no hay salida. Abraham se lo dijo al rico, no puedo mandar a Lázaro porque un gran abismo nos separa. Nadie de donde tú estás puede pasar para acá y nadie de los que están conmigo puede pasar para allá. Llegas al infierno, ahí te quedas. Llegas al paraíso, ahí te quedas. Nadie te puede quitar de ahí. No importa lo que hayas escuchado, tradiciones, religiones, escucha lo que la palabra de Dios te dice, porque la palabra de Dios es verdad. Exacto. Y vida. Es verdad y eficaz. Vamos a despedirnos con este pensamiento, agradeciéndoles el tiempo a todos y cada uno de ustedes. Yo puedo decirte una sola cosa como comentario final. Ora a Dios, pregúntale a Dios, lee la Biblia y yo te aseguro que Dios va a guiar tus pasos si tú lo haces de corazón. Amén. Dios te bendiga. Este ha sido tu programa, Mujeres Determinadas. Nos miramos a la próxima.